15, versículo 21 en adelante, donde lleva con subtítulo La fe de la mujer cananea. Y si lo hemos encontrado, doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice su palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Quiero titular este mensaje, en razón ya que se ha orado por este mensaje, la fe que trae resultados. Y damos gracias por esta oportunidad también de predicar desde el hogar, este servicio hogareño, desde Longaví, sabiendo que Dios siempre tiene una palabra precisa en el momento oportuno. Dios es un Dios de milagros. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo el Señor es el autor y consumador de la fe. Aquí hay algo muy interesante que quiero compartir. El Señor Jesucristo había hecho un milagro extraordinario en el mar de Galilea o mar de Genesaret, como se llama acá, o se enfoca acá en el Evangelio según San Mateo. Había caminado sobre las aguas del mar. Había roto algo que para la ciencia es imposible de romper. Que alguien camine como por tierra seca, como por un lugar sólido, firme, estable. Cristo caminó por las olas del mar de Galilea. Y hubo uno de sus discípulos que tuvo una fe sólida, pero que le duró por corto tiempo. Y este fue Pedro. Pedro, por un impulso, también imita lo que Cristo hace. Camina por un tiempo sobre el mar. Amén. Y pudo lograrlo. Pero Pedro comete un error que quizás muchas veces cometemos nosotros los cristianos igual. Perdemos la mirada del blanco que es Cristo y ponemos la mirada en el mar que muchas veces nos hunde. Pedro quita la mirada del maestro y se comienza a hundir. Y Cristo lo saca a flote porque el Señor siempre levanta a aquel que se está hundiendo en el fango de la desesperanza. Que Dios nos bendiga. Amén. Junto a eso mismo, llega un momento dado que llegan los fariseos delante del maestro, en este capítulo 15, lo relata la Biblia, y el Señor le dice las verdades tal cual como ellos necesitaban escuchar. Pero ocurre algo con los fariseos. Ellos se ofendieron por las palabras que Cristo les había dicho. Eran hombres religiosos, pero no eran hombres de fe. No eran hombres con una fe que impacta al Señor, ni que es capaz de lograr resultados. Pero sin embargo, sigue el relato de este capítulo 15 de San Mateo. Ahora Cristo deja esa región de Galilea y se traspasa a una región extranjera, podríamos decir, que es la región de Tiro y de Sidón. Y hay una mujer extranjera, cananea, que en el Evangelio de San Marcos se le denomina Sirio-Fenicia, que va delante del maestro con una necesidad tremenda, con algo que la afligía y que le hacía doler su alma. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Que Dios reprenda al diablo cuando también atormenta las vidas y que Cristo se glorifique cada vez que Él va a hacer un milagro extraordinario, sobre todo el milagro de salvar las almas que se están perdiendo y muriendo en delito y pecado. Que Dios bendiga nuestra vida en esta hora. Amén. Amén. Esta mujer va con una necesidad, pero junto con esa necesidad va con una fe sólida. ¿Por qué hacía el comparativo entre Pedro, entre los fariseos y ahora apuntar a la mujer? Pedro, siendo un discípulo,
tuvo una fe momentánea en el Maestro, en esa situación puntual de cuando Cristo camina en el mar. Pero Pedro perdió la mirada del Maestro y la enfocó en el mar y se comenzó a hundir. Después aparece en escena un grupo de hombres que decían conocer de Dios, pero no tenían una fe real, sino que era una fe fingida. Ahora aparece una mujer que a todas luces era una mujer extranjera. Probablemente practicaba a lo mejor cultos paganos, porque era una mujer que venía de la región de Canaán, que no era, comparativamente hablando, no era una región donde la gente adorase al Dios verdadero. Pero algo impactó el corazón de esta mujer y supo reconocer en Cristo el único capaz de satisfacer su necesidad. Y va con esta petición grande, pero va al mismo tiempo con una fe más grande que esa necesidad que la estaba agobiando. Ahora, aquí se puso otro contraste. Los discípulos se cansan de ver que insistentemente esta mujer quiere llegar donde el Maestro y le piden por favor al Maestro que la atienda para que ya la despida. O sea, en otras palabras, vemos una vez más un grupo de discípulos del Maestro que solamente atiende la necesidad no como una labor impuesta por el Señor con gozo, sino como una carga también en función de que esta mujer era insistente en su petición. Que Dios ayude a la iglesia, que Dios ayude a los siervos, que Dios ayude a su pueblo, para que cumplamos la gran comisión con alegría y con sencillez de corazón. Ahora, aquí viene lo interesante, y quiero leer esta parte. Dice la palabra del Señor que esta mujer dice, clamando, Señor, Hijo de David, en el versículo 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted atiende esta palabra, es exactamente el mismo clamor que en su momento dijo otro hombre que impactó a Dios por la fe que tenía, que fue Bartimeo, que también clamaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer usa la misma terminología y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y declara, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, aquí estamos en un caso gravísimo, una posesión diabólica en la vida de una persona joven y el dolor grande para la madre de ver que su hija se estaba perdiendo. Y aquí es donde el Señor encara a la mujer una vez que los discípulos le comentan esto, y él dice, versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora ella viene y mire lo importante de reconocernos delante del Señor. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora sigue la angustia y el clamor, pero con una actitud de adoración. En estos tiempos tan difíciles, complejos que estamos viviendo, para que la fe impacte al Señor y sea una fe de resultados positivos para nuestra vida, no debemos perder el enfoque de que Cristo está en el asunto. No debemos asustarnos por las olas bravas del mar en el cual estamos caminando, sino que tenemos que ver que Cristo, el dueño de todas las cosas, va a nuestro lado. Bendito sea su nombre. Ahora, esta mujer, delante de Cristo, dando este clamor, el Señor le dice algo tremendamente importante de atender igual. El Señor le dice, y ponga mucha atención en el versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, aunque aquí la palabra dice perrillos, en el original Cristo le dijo, no es bueno tomar de la mesa de los hijos y darle de comer a los perros. La trató como un perro, verbalmente, en el sentido de que le estaba diciendo que no era de la línea del pueblo judío, sino que era una mujer extranjera. Y lamentablemente para los judíos de aquella época, los extranjeros eran igual que perros. Ahora, mucha atención, Cristo no estaba diciendo esto para ofender a la mujer, sino que Cristo estaba diciendo esto
para que de la mujer aflorase la fe suficiente para que él moviese su mano a misericordia. Y aquí viene un contraste. ¿Por qué tocaba el punto de los fariseos? Anteriormente decía que Cristo, cuando encara a los fariseos se ofendieron de las palabras que el maestro les habló. Cristo les dijo: ustedes son hipócritas, son religiosos, siguen mandamientos de hombres, pensamientos de hombres, doctrinas de hombres, pero se apartaron de la doctrina genuina que viene del cielo y se sintieron ofendidos. Ahora, esta mujer, cuando Cristo la trata de semejante a un perro, en ningún momento vemos en el relato que la mujer se ofende. Porque sigamos leyendo, mire, y esto es interesante, dice ahora: y ella dijo, versículo 27, sí, Señor, o sea, reconoció, tienes razón, Señor. No olvidarse que antes se había postrado, estaba adorando al Señor, y ahora se reconoce delante de él. Le dice en otras palabras: Señor, tú tienes toda la razón, quizás soy extranjera, quizás no tengo derecho de recibir herencia, quizás no tengo ningún mérito para alcanzar de ti misericordia delante de este problema. Pero le dice también al mismo tiempo: los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Bendito el Señor, y esta palabra es poderosa. La mujer, en vez de ofenderse, como muchos hoy por hoy se ofenden, cuando Cristo nos confronta con la palabra, se reconoció delante del Maestro y tuvo la fe suficiente para decir: claro, sé que no merezco, pero sé que tú tienes poder para darme lo que necesito. Y fue capaz de vencer el prejuicio de ser una extranjera, del prejuicio de ser una mujer que iba delante del Maestro, y de vencer también su incapacidad humana, pero reconociendo la capacidad divina que estaba y está presente en el Señor Jesús. Bendito es su nombre. Ahora, cierra esta parte del mensaje con esto, muy interesante también. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, bendito el Señor, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y cierra diciendo: y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también agrega que es necesario, cuando nos acerquemos a Él, acercarnos sabiendo que Él está presente y que Él responde y premia a los que se acercan a Él con la fe, que logra resultado. Esta mujer venció todo lo que humanamente podemos vencer. Dejó a un lado el prejuicio, dejó a un lado el sentirse indigna. Fue capaz de reconocer en Cristo el único que podía libertar a su hija. Y es más, en ningún momento vemos que Cristo tuvo que ir presencialmente a poner las manos sobre la hija, sino que bastó la fe de la madre para que Cristo a distancia operara sanidad de liberación sobre aquella joven que estaba siendo atormentada. Que Dios nos bendiga. Quiero cerrar con esto. Recordemos algo. La fe se define por dos cosas: seguridad en que Cristo va a hacer lo que necesitamos, y al mismo tiempo convencimiento de que Cristo realmente nos va a escuchar si clamamos a Él. Estos días son tan críticos que es una lucha entre la fe de un pueblo reducido que cree en el poder de Dios y una gran masa del mundo que está siendo cada vez más incrédula a que Dios puede resolver los problemas del ser humano. ¿Qué pasó en el tiempo antiguo? Hubo unos muros que impedían el acceso a una ciudad, pero esos muros cayeron cuando el pueblo creyó al Señor. La fe no es negar el problema, la fe no es negar la enfermedad, la fe no es pensar que por el mero hecho de yo pensarlo en mi mente el problema se va a ir o la enfermedad se va a sanar. No, no, no. La fe verdadera, la que derriba murallas, es cuando nosotros aceptamos nuestra pequeñez, nuestra necesidad, nuestra incapacidad delante del Todopoderoso.
¿Qué pasó con David? Y ya cierro con esto. David no negó que delante de él había un gigante. Él no se cerró a la realidad. Él no dijo, no, no existe este gigante. Sino que él dijo, mira gigante, yo voy a ti y te voy a vencer, porque yo no voy solo y no voy en mi propio nombre. Yo te voy a vencer porque voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has desafiado. Y el gigante cayó, no porque David negó que existía el gigante, sino que el gigante cayó porque David fue capaz de enfrentarlo con la fe que logra resultados. En estos días, ¿cómo está la fe suya? En estos días, ¿cómo está la fe de la iglesia? En estos días, ¿por qué no estamos teniendo resultados en algunas cosas? Es porque hemos desviado la mirada del Maestro. Estamos confiando más en mandatos y dogmas humanos más que en lo que la palabra de Dios establece. ¿Por qué tanta gente está hoy por hoy a la expectativa con crisis de pánico y muchas cosas en su corazón que incluso ha invadido la iglesia? Y si hay algún hermano de iglesia que está pasando por esto, ponga la fe en Cristo, descanse en el autor y consumador de la fe y Cristo va a darle la victoria. Pero llega el momento en lo cual nosotros debemos, como esta mujer, reconocernos delante del Maestro, clamar misericordia delante de su grandeza, pero ser capaz de decir como esta mujer, sé que no merezco, pero hubo uno que me hizo merecedor, y ese es Jesucristo el Señor, el cual merece toda alabanza y toda gloria. Desde este lugar declaramos bendición a su vida. Si ha flaqueado su fe, ahora Dios inyecta fe en su corazón y por medio de la fe vamos a lograr resultados positivos. Por la fe, la iglesia va a ser arrebatada. Por la fe, Cristo va a sanar al enfermo. Por la fe, Cristo va a sacar también a los que están siendo atormentados por espíritu en victoria. Y por la fe, sé que un día nuevamente nos vamos a reunir para cantar las grandes alabanzas al Maestro en las casas de oración, en donde el Espíritu Santo avivará su iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Cerramos esta palabra gloriosa, glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.